Sandra, qué ¿Está pregunta. bien, Viste que Sandra? nosotros estamos con la reforma feminista, pero yo creo que hay que hacer una reforma total del Poder Judicial, no solamente más mujeres en los lugares de decisión y más paridad, sino también una perspectiva. Pareciera que los temas que tienen que ver con nosotras no son importantes. Vieron que no juntan las causas, no contestan, no movilizan, no responden. Hay un documento muy interesante de Citraju, del gremio, que habla sobre las reformas judiciales con los trabajadores y las trabajadoras, porque también hay una cuestión, el Poder Judicial tiene un viejo, yo no sé si vicio o una expresión que demuestra lo alejado que están de la vida cotidiana del pueblo, ¿no? Cuando vos decís su señoría, el palacio, es una élite. Es una élite que se elige dentro de sí misma, es un sector que no tiene conexión con la vida cotidiana de los ciudadanos y las ciudadanas. Tiene que haber una democratización, se tiene que llegar a los cargos de decisión por formación y por elección. No rinden cuentas, no solo que no pagan ganancias, no rinden cuentas a nadie sobre sus actos. Sus actos pueden ser aberrantes. Yo saben lo que recuerdo, que en la época de la dictadura llegaron a cobrar los habeas corpus. Porque como tenían tantos y nuestros familiares iban y les contestaban siempre lo mismo, pero los familiares tenazmente volvían a ir y a presentar habeas corpus, llegó un momento en el que cobraban los habeas corpus para que nadie presentara habeas corpus. Y eso no lo regulaba nadie. La complicidad con la deuda, por ejemplo, con la deuda que contrajo Macri con el FMI es total. Tenemos todas las herramientas hoy en lo que dice Macri, en lo que dice el Fondo Monetario Internacional para que esta deuda no quede impune. Y vamos a necesitar mucha calle para lograr que no quede impune. Para que paguen los que la fugaron. Ellos no tuvieron ninguna expresión a la hora de ser parte de la persecución política a opositores al macrismo, como lo fue Cristina y un montón de compañeros y compañeras, y como lo sigue siendo Milagro Sala. O sea, las decisiones del Poder Judicial muestran, muestran a las claras que es un poder casi por fuera de la democracia. Lo que tiene que haber es una reforma judicial feminista, pero una reforma judicial estructural, que los jueces sean personas comunes, que sepan lo que significa caminar por la calle y no andar solo en los despachos de su señoría y en el palacio. Tienen que bajar del palacio. Tenemos que empezar a poder dialogar con una justicia que sea expresión en democracia del pueblo para el cual tienen que impartir justicia, ¿no? Es muy interesante el documento, ya les digo, de los trabajadores y las trabajadoras judiciales para ver cuáles serían las remuneraciones también, los privilegios, como no pagar ganancias. Bueno, me parece que hay mucho para debatir sobre todo. La carrera judicial es todo un tema de élite, de familia judicial. Así que me parece que ahí vamos a tener que trabajar un montón. Estuvimos en la Plaza Lavalle hace muy poco pidiendo esta reforma. Fue muy interesante que hubiera jueces también encabezando esto, pero yo creo mucho en la fuerza de los trabajadores y las trabajadoras. Sí, es verdad. Nosotros participamos también, estuvimos, escuchamos a Ramos Padilla, este, y la verdad que estén ahí presentes, es como que siempre no uno los ve este, en su despacho y todo, pero bueno, tenemos compañeros que sí que van y ocupan la calle también junto con nosotros y Seguro, nosotras. Bueno, seguro. para cerrar te tiro la última bombita. Medio como que hablaste un poco del tema, pero bueno, nosotros que por ahí yo me considero una militante aparte partidaria, eh, medio como que hemos quedado ahí un poco en la nebulosa, que por ahí es parte este, de la queja que tenemos, ¿no? Los militantes de base, que falta comunicación de parte del gobierno. Y nos gustaría que por ahí nos expliques un poco, y con esta ya cerramos, lo del tema de que se abstuvieron, sobre todo tu voto, porque estamos hablando con vos, por el tema del FMI. No fue fácil el tratamiento, la votación. Tuvimos
Yo comparto lo que vos decís de que falta democratizar los debates y además si nosotros tenemos semejante conflicto como es la deuda que nos heredó Macri, me parece que había un tema central que era mayor información y comunicación a nuestro pueblo, que era el único que podía realmente emparejar un debate de estas características. Nosotros, yo creo que la pandemia por un lado, las prioridades, las vacunas, el endeudamiento con los privados, que fue lo primero que eligió nuestro gobierno para negociar, y hicieron que llegáramos a enero o febrero y nos enteráramos que el acuerdo estaba por cerrarse. Creo que ahí hay un primer error grave, porque me parece que para mí fue terrible enterarme por los medios que el 40% de la población sabía quién era el endeudador, lo que quiere decir que trabajamos muy poco en contar la verdad de lo que estaba pasando en nuestro país. Porque, bueno, en otras épocas, cuando volvimos a la democracia en el 83, el FMI era claramente uno de los enemigos principales. La corriente federal dice no al endeudamiento externo en uno de sus puntos. Y bueno, llegamos a este momento, un momento en el cual tuvimos muchas reuniones informativas en una semana, y la verdad que varios compañeros, y ahí digo compañeros del Frente Sindical, pero también compañeros del Frente de Todos, decidimos en algún caso abstenernos y en otro caso votar en contra, porque creemos fuertemente que los términos del acuerdo son malos, que la reducción del déficit está basada en que hay un tope al crecimiento y también hay una búsqueda de construir reservas netas con los fondos que el banco, que el FMI transfiera para pagarle la deuda, lo que resta son reservas, no redistribución, no y sobre todo creemos que es una señal para discutir el día después. O sea, nos parecía que sin duda la oposición tenía que bancar esto, porque es la responsable del endeudamiento, tenía que bancar que el país no se vaya al default y que se tiene que dar dentro del Frente de Todos un debate sobre cuáles son las medidas del día después. Los compañeros de la corriente, estuvo el Gringo y Minucci, fueron muy claros a la hora de decir cuáles eran las cuestiones más importantes a tener en cuenta. Y algunas de ellas tienen que ver con inversión pública, con redistribución, tienen que ver con la posibilidad de afectar a aquellos capitales e intereses monopólicos concentrados que hacen que eso no sea posible. En el caso de los alimentos resulta clara que la concentración es uno de los factores. Esta guerra, a la que algunos economistas llaman que nos va a dejar como que las condiciones no van a ser claras, lo claro está en la medida que hoy tomó el gobierno de no autorizar exportaciones, en la medida que las exportaciones se pagan en dólares y que los que exportan exporten a su antojo sin control de la balanza comercial, y seguramente el pueblo argentino va a acceder a alimentos cada vez más caros. Entonces, más que una señal de rechazo a la decisión, porque creemos que llegado a este punto, que es un punto al que no se debería haber llegado como de única solución, nunca las soluciones son únicas, lo que hay que pensar es que nuestro voto sea un aporte al debate del día después del acuerdo, que sea un aporte al debate de la necesidad de escuchar a nuestro pueblo, de saber cómo estamos viviendo, de saber que la macroeconomía nos afecta sin ninguna duda en la vida cotidiana y que en la vida cotidiana sigue habiendo pobreza, injusticia, desempleo, precios impagables, que los aumentos no se sienten, que cuando llega el aumento de salario de una paritaria ya las cosas aumentaron el doble. Nadie de nosotros, y eso lo digo más, no solamente por mí, sino por los compañeros que votaron en contra y por los compañeros que nos abstuvimos, está pensando en que el frente se rompa. Al contrario, creemos que el frente se tiene que fortalecer con más participación, más escucha y medidas que estamos dispuestas a acompañar con más organización, más conciencia política y más calle. Pero
La fortaleza de nuestro gobierno, de nuestro proyecto político, es sin duda el pueblo organizado, es sin duda las organizaciones sindicales, las organizaciones libres del pueblo, es en la participación popular que nuestro proyecto crece y se afianza, no es de otro modo. No lo vamos a lograr hablando con los poderosos. Los días que teníamos informativa en la Cámara, vino el grupo de los 6, que es el grupo de la Bolsa de Comercio, de la Sociedad Rural, de la Mesa Enlace, de la Cámara Argentina de Construcción, todos a decirnos que estaban de acuerdo con el acuerdo, se lo decían sobre todo a los de Cambiemos, para que supieran qué votar, y que no estaban dispuestos a aumento de retenciones, a controles sobre la red fluvial, donde sabemos que evaden todo el tiempo impuestos, casi un PBI. Creemos que el gobierno tiene algunos mecanismos que puede utilizar, para otros necesitaría leyes. Estamos mal para las leyes, porque estamos casi en paridad. Cuando la oposición se junta con los bloques del interior, logra casi superarnos en votos, eso lo sabemos, pero estamos convencidos de que se puede hacer justicia social con decisión política basándose en la participación y el protagonismo de nuestro pueblo. Ahí está nuestro poder, no está en otro lado. Y para eso hay que generar conciencia, hay que militar, hay que discutir, hay que hablar de estas cosas, hay que decir por qué votamos una cosa y no otra, hay que poder explicitarlo. Las compañeras pueden estar en desacuerdo. De hecho, el sábado tuvimos esta reunión del PJ de la provincia de Buenos Aires y fue un debate bastante fuerte. Yo no le tengo miedo a la discusión política, ni le tengo miedo a la necesidad de avanzar en un rumbo que tenga más que ver con nuestra identidad y con nuestros intereses. Porque a nosotros, más allá o más acá de algunos matices de esta coalición política, la identidad de esta coalición política es la identidad del peronismo. Y bueno, si nos basamos en eso, vamos a encontrar rumbo. Un rumbo difícil, lo que se viene no va a ser sencillo, pero nosotras sabemos de estas cosas. Y tal vez no me preocupa tanto las cuestiones que debamos transitar, sino a dónde vamos. Lo que no podemos sentir o lo que tenemos que construir es una agenda de acción política, de realizaciones, de estar alerta. Me preocupa muchísimo que el fondo venga cada 3 meses a disciplinar nuestra política económica y nuestra política, por lo tanto, social, cultural, nuestros derechos. Y bueno, por eso mi voto, por eso el voto de algunos compañeros, que no es un voto ni para diferenciarnos personalmente, ni para decir no te queremos. Al contrario, como te queremos, queremos discutir estas cosas. Y también queremos que ese valor, las compañeras decían el sábado, todos dicen que Cristina es una líder, una conductora, pero no se le da bola. Bueno, empecemos a darnos bola entre nosotros. Hay una propuesta de institucionalización del frente que yo creo que es muy importante, porque es un camino de decir, bueno, hay una mesa de conducción. No solamente que el presidente conduce como debe ser y toma decisiones, sino que hay una mesa, esta coalición gobernante, este frente que toma esas decisiones, que va a ser más sencillo para el presidente y más sencillo como lugar para canalizar los debates internos que tenemos.